Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy quiero con esta grabación hacer un repaso de lo que vimos en este segundo trimestre. Quiero que tengamos en cuenta lo que vimos al comienzo, que fue instalaciones, manejo de herramientas y equipos. Ahorita vamos a continuar con esta parte que es sanidad, bioseguridad y tratamientos alternativos. Ok, comencemos con la sanidad animal. Aquí en esta imagen pongo esta vaquita encerrada, dice cuarentena. Ok, partimos de que la sanidad es importante, es muy importante porque es evitar enfermedades en nuestras granjas. ¿Cómo lo hacemos? Pues el día que de pronto traigamos animales nuevos a ella, ya sean bovinos, porcinos, equinos, no sé, lo que sea, es importante tenerlos en cuarentena. Esta cuarentena puede variar de 10 días, 12 días, 14 días, dependiendo de la especie. La idea de la cuarentena no es solamente para saber o para evitar contaminar nuestros animales, sino también para poder favorecer la llegada de este individuo nuevo a la granja, para que se vaya acostumbrando a la alimentación, al manejo y sobre todo se vaya aclimatando. ¿Listo? En cuanto a la palabra enfermedad, existen unos conceptos básicos. Anteriormente se manejaba un enfoque triada donde el agente patógeno, el individuo y el medio ambiente eran claves, eran como los pilares, por así decirlo. Si el medio ambiente sufría un cambio brusco, pues entonces el agente patógeno aprovechaba y afectaba al individuo. Si el individuo estaba mal, tenía algún tipo de deficiencia nutricional, no sé, entonces el agente patógeno aprovechaba y afectaba al individuo, ¿sí? Hoy día el enfoque es tétrada, donde vamos a tener los cuatro elementos básicos, que son el agente patógeno, el individuo, el medio ambiente y la psiquis. Al hablar de la psiquis estoy hablando de los sentimientos del animal, por así decirlo. El hecho de que maltratemos los animales, el hecho de tener esos perreros, látigos y estar dándole a los bovinos cuando los estamos moviendo hacia algún lado, eso los afecta, los deprime y su sistema inmune también se deprime. Obviamente los agentes patógenos van a aprovechar y pues nos van a enfermar el animal. O cuando entramos a un galpón y pues, lo primero que hacemos es coger una gallina que se nos acercó y ¡pah! Una patada y contra la malla, pues la vamos también a enfermar. ¿Listo? Entonces, volviendo a la página anterior, la sanidad es la aplicación de varios conceptos, de conocimientos, de todas estas actitudes y procedimientos que lo que buscan realmente es obtener productos de buena calidad. Estoy hablando de, por ejemplo, en el caso del ganado, pues de obtener leche, carne, crías de buena calidad. En el caso de los aves, huevos o pollito o pollitas de buena calidad, ¿sí? Y que estos productos lleguen al consumidor final en unas condiciones óptimas, en condiciones físicas óptimas, organolépticas, o sea, me refiero al sabor, organoléptico de sabor, gusto, y microbiológicamente adecuadas. Quiere decir que no lleguen contaminadas a nosotros los consumidores finales. Para poder entender este término o para poderlo manejar, tenemos que hablar de la inmunidad. La inmunidad es la ciencia que conoce y evalúa el sistema inmune, ¿sí? Y todos los mecanismos de defensa que tenemos nosotros, los animales en general, frente a alguna agresión, a algún agente agresor. Este sistema inmune, ¿qué es más bien? Entonces son las células de defensa, dentro de ellas están pues todo ese grupo de células blancas que tenemos, o los anticuerpos, los mecanismos de defensa, las estructuras, los órganos que van a defender a nuestro organismo. ¿A qué me refiero con esto? Con las amígdalas, los ganglios, el vaso. Estos órganos forman parte de ese sistema inmune. ¿Listo? En cuanto a las células de defensa, son las que responden a la agresión. A todos nos han sacado sangre, ¿cierto? Y hay una línea de blancas, una línea de rojas. Esta línea de blancas son los linfocitos, leucocitos, neutrófilos, basófilos. Bueno, esas células que acabo de nombrar son las células de defensa, son el ejército del cuerpo. Cuando llega un agente agresor, voy a bautizar a ese agente agresor antígeno. Cuando llega ese antígeno
al cuerpo, salen las células de defensa armadas contra ese microorganismo agresor y de paso se van formando unas moléculas que son llamadas anticuerpos. Esas moléculas son específicas contra ese antígeno, anticuerpo, son específicos. ¿Listo? Y son las que finalmente van a pelear directamente con ese antígeno o agente agresor. Para continuar hablando de la inmunidad, decimos que hay dos inmunidades, una que es innata y la otra es adquirida. ¿Listo? Esta innata es la que tenemos nosotros dentro. Son nuestras barreras físicas o las barreras físicas del animalito. Me refiero los mocos, la cera de los oídos, los movimientos del intestino que se llama peristaltismo, el pH del cuerpo, o sea, me refiero a la acidez o alcalinidad, las inflamaciones, la fiebre. Porque esto es innato, o sea, esas son respuestas inmunes. El hecho de que haya fiebre no es que la fiebre sea la enfermedad. La fiebre es la respuesta del organismo a un agente agresor, ¿sí? Entonces, se está presentando una infección, hay fiebre. Entonces, no es curar la fiebre porque sí, sino encontrar la causa de esa fiebre. En el caso, por ejemplo, de una inflamación, ¿sí? Se clava una astilla de madera, pues que se va a formar alrededor una inflamación. Esa inflamación se forma un absceso. Ese absceso tiene pus. Ese pus son neutrófilos, que los neutrófilos son células de defensa. Entonces, esa inflamación se formó ¿por qué? Porque hubo un agente agresor. Y la inflamación es una respuesta del cuerpo frente a ese agente agresor. En cuanto a la inmunidad adquirida, tenemos una pasiva y otra activa. La pasiva es la placenta y la leche materna. Al crío no le va a doler, no va a sentir nada, porque va a estar tranquilo y se va a alimentar. La leche materna, ojalá el calostro, es el ideal, ¿no? Y la activa, ¿por qué activa? Porque son las vacunas o las enfermedades que dan a los animales o nos dan a nosotros y pues adquirimos esas defensas, ¿no? Cuando hablo de vacunas, hay vacunas contra virus, bacterias. Estas vacunas pueden ser vivas atenuadas, quiere decir que el virus o la bacteria se debilitan o se atenúan, o sea, se adormecen. Esto se hace con algunos químicos y pues la respuesta cuando se pone es bastante fuerte y realmente es tan fuerte y tan buena que a veces con una o dos dosis que se pongan de esta vacuna al comienzo, con eso es necesario para toda la vida. Ejemplos de ellas tenemos el sarampión, paperas, rotavirus, viruela, fiebre amarilla. Y en animales, la peste porcina, Newcastle, gumboro, encefalitis equina, brucelosis. Ustedes saben que la brucelosis se pone pequeñitas las hembras, ¿cierto? Una vez y listo. Entonces, son vacunas que se ponen una o dos veces en la vida. Son las vivas atenuadas. Las inactivadas son las células muertas, son las virus o bacterias muertas. De estas se necesitan varias dosis, ¿sí? Semestralmente, anualmente. Bueno, tenemos la hepatitis A, gripa, rabia, la fiebre aftosa, ¿ok? Las recombinantes polisacáridas y combinadas. Aquí en esta utilizan una porción de las bacterias o los virus. De los virus generalmente cogen las cápsulas, el cápside, que es donde la que envuelve pues ese ADN, ese ARN, el gen, está envuelto en esa cápside. Esa, toman una partecita de esa y con eso se hace la vacuna. O toman una parte de la bacteria, ya sea, generalmente son de los microelementos que hay, de las partes que hay en el citoplasma, toman una de estas, puede ser un polisacárido de la bacteria y con eso hacen la vacuna. Dentro de estas, se necesitan varias dosis en la vida, ¿no? De esta está, por ejemplo, el neumococo, el de influenza, el moquillo en perros, estas son recombinantes. Y hay otras vacunas que son toxoides, estas lo que hacen es utilizar el toxoide de la vacuna, entonces va a crear inmunidades a la toxina de ese germen. Por ejemplo, el tétanos, la difteria. El tétanos se pone en todos, ¿no? En animales y en humanos. Ok, hay unas claves para el manejo de estas vacunas. Primero, la capacitación, que es que el personal que va a manejar las vacunas sepa cómo hacerlo.
Una cosa que tienen que tener en cuenta, el manejo de la cadena de frío. Siempre deben permanecer en frío. Ahorita les digo cuáles no. O sea, sí permanecer en frío, pero que necesitan temperatura, ya va para allá. El lavado correcto de las manos. ¿Por qué? Porque el manejo inadecuado de las vacunas, nosotros las podemos contaminar o peor, nos contaminamos con la vacuna y después podemos llegar a presentar esta enfermedad, en el caso de la brucelosis. Las condiciones climáticas, error, si se llega a vacunar al mediodía, no, se debe vacunar en las horas de la mañana, igual, así uno puede estar pendiente durante el resto del día de qué tipo de reacción puedan llegar a tener los animales. En aves se manejan vacunas vivas e inactivadas. Las vivas son bastante delicadas, entonces estas se deben preparar en el momento de inyectarlas, de ponerlas de una vez. Las inactivadas se tienen que sacar 24 horas antes de la nevera o se deben calentar al baño de María a 37 grados centígrados, trácate, se calientan y se ponen. Se calentó y no se pueden volver a enfriar, se tienen que poner todo. Si llega a sobrar o algo, todos estos residuos, todo esto que sobra, toda esta basura que sobra, que sale de esas vacunas, las agujas, se tienen que recoger en recipientes para luego entregarlas, inactivarlas, pues en Secretaría de Salud. Normalmente no se debe enterrar ni nada de esto. Con los demás animales, las vacunas siempre se tienen que mantener en frío. Ahora, en cuanto a las vías de administración de todos los medicamentos, tenemos que en las aves es donde más opciones tenemos. Bueno, normalmente existen estas, la intramuscular, subcutánea, esta acá es endovenosa y la intradérmica. Por ejemplo, en aves está la subcutánea, la intramuscular, esta intraocular, o sea, en el ojo, oral, tomada, y está la intralar, es en el ala, debajo del ala. En los demás animales ponemos subcutánea aquí como está, o intramuscular en el anca. En el cerdo se pone intramuscular en la tabla del cuello, no se pone en el jamón, pues para no dañarlo. Entonces, ¿qué hacen las vacunas? Prevenir enfermedades. Pero es que estas enfermedades tenemos que clasificarlas. Entonces las vamos a clasificar según su etiología, o sea, según su origen. Primero tenemos las carenciales y las metabólicas. Esto referente a la alimentación. Entonces, cuando hay una mala alimentación, una mala ración, ¿qué vamos a tener? Que la enfermedad va avanzando lento, hasta cuando el animal ya no responde. Entonces vamos a tener una deficiente absorción de los elementos, se nos va a presentar una falla a nivel digestivo, a nivel de hígado, a nivel de páncreas, y obviamente esto conlleva a un bajo nivel de nutrientes y puede llegar a causar la muerte. Una segunda clasificación son las infecciosas. Entonces tenemos como microorganismos infecciosos los virus, las bacterias, los hongos, los protozoarios. Dentro de las bacterias tenemos estos grupos que son los cocos, son redonditos y estos se pueden agrupar, pueden estar de a uno, que se llaman cocos, de a dos, diplococos, en cadenita se llaman streptococos o en racimitos como de uvas se llaman estafilococos. Están los bacilos, también bacilos, diplobacilos, streptobacilos, ¿listo? Y están los espirilos, que están las espiroquetas y los vibrios o vibriones. Cuando uno de estos microorganismos, estos muñequitos que están aquí, llegan a un animalito, pues pueden llegar por cualquier lado, ¿cierto? Oral, ocular, por las orejas, por la piel, por donde sea, se puede contaminar. Se fijan en el animal. Ahora es cuando viene y se presenta la guerra. Entonces sale todas esas células del sistema inmune a defender al organismo y entonces se enfrentan a los microorganismos. Pero si el sistema inmune no está funcionando, si el animal no está bien alimentado, ¿qué va a pasar? Pues que el animalito se va a enfermar, va a presentar toda la sintomatología de la enfermedad y va a empezar también a contaminar a los demás. ¿Listo? Entonces, por eso es importante que esa función inmune funcione de verdad. Sonó redundante. Otra forma de clasificar las enfermedades es según su duración. Si estas enfermedades son rápidas,
y corticas, en el caso de las respiratorias, se les dice que son agudas. Ahora, si son largas y pueden durar muchos meses, años o toda la vida, se le dice que son crónicas. ¿Listo? Otra clasificación es por la frecuencia. La frecuencia puede ser esporádicas. Esporádicas es cuando se producen uno que otro casito, en el caso de la encefalitis equina. Las endémicas, estas se producen en una región. Por ejemplo, bueno, acá tenemos un ejemplo que es la brucelosis. Esta en norte de Santander es endémica, ¿sí? Es de allá. Realmente no hemos, en el resto del país se ha manejado muy bien las vacunas y todo. Entonces, en el norte de Santander, en La Guajira, Arauca, son zonas desafortunadamente endémicas para brucela. Epidémicas, atacan bastante individuos, es de muy alta contagiosidad, sobre todo son las de sistema respiratorio, inclusive pueden llegar a convertirse de endémicas a pandémicas. Entonces una endemia puede terminar siendo una pandemia. Tenemos hoy un ejemplo claro que es este coronavirus, ¿no? Entonces esto puede realmente afectar todo el universo, todo el mundo. Estas enfermedades las podemos prevenir, las podemos controlar. ¿Y cómo se hace? Ok, pues teniendo unos planes sanitarios, como los que ya hemos visto en clase, que deben ser serios, que se deben aplicar con rigurosidad. Entonces, ¿qué se debe hacer? Primero, una cuarentena, ¿sí? ¿Esta cuarentena en qué consiste? En tener los animales que lleguen nuevos a la granja, tenerlos separados por un tiempo para evaluarlos, mirarlos y que ellos también se acomoden a la granja. Unos registros. Saber cuándo llegaron, qué edad tienen, cuándo nacieron, qué enfermedades han tenido, cuántas veces han parido, enfermedades que hayan tenido. Es tener un registro claro de cada uno de los animales de nuestra granja, o si es un lote de gallinas, pues tener claro cuándo nacieron, cuándo llegaron, cuándo se vacunaron, cuándo hicieron sus picos de postura, qué alimentación, qué cantidad de alimento, que bueno, todas estas cosas se deben estar registrando constantemente y eso nos sirve muchísimo para poder llevar un plan sanitario completo. Las vacunas. Todos los animales los vamos a vacunar, todos, sin excepción. Se desparasitan, o sea, se utilizan vermífugos. Esto es para tratar parásitos tanto internos como externos, entonces endoparasitidas y ectoparasitidas. El control de plagas, no me estoy refiriendo a las cucarachas y a las hormigas, no, me estoy refiriendo a todo lo que no sea de la granja, animales de la granja, hasta los pajaritos bonitos que llegan silvestres, no, son plagas para mis gallineros. Si tengo galpones de gallinas o pollos, esas aves silvestres son plaga, debemos evitarlas al máximo. Entonces, esa prevención, ese control es de suma importancia para todas las explotaciones pecuarias, ¿sí? Y realmente esto lo que hace es basarse en las medidas de bioseguridad. Al comienzo les mostré este triangulito, esta pirámide, perdón, dije bioseguridad, es la base de todo, ¿sí? Si tenemos una muy buena bioseguridad y una buena prevención, sencillamente esta última parte, esta cúspide aquí de la pirámide, vamos a tratar de no llegar a ella. El uso indiscriminado a veces e irresponsable de medicamentos. Bueno, entonces, y así vamos a generar realmente una protección para nuestros animales. Entonces, si tenemos cerdos, aves, caprinos, equinos, lo que sea, conejos, tenemos que tener planes de bioseguridad serios. ¿Qué sucede con esto? La bioseguridad. ¿Qué es? ¿Cierto? Entonces, son todas esas actividades que hacemos, todas esas prácticas que hay y que tenemos que poner en marcha en nuestra finca, en nuestra explotación, para evitar que ingresen nuevas enfermedades. Con esto, ¿qué vamos a hacer? Simplemente minimizar el contagio y que se presenten estos efectos que no queremos que se presenten dentro de nuestra granja, dentro de los animales. Por ejemplo, vamos a evitar contaminar la carne, la leche, los huevos, bueno, todos los productos que salen de nuestras granjas, ¿listo? Y de igual forma vamos a proteger el capital humano, los trabajadores, vamos a evitar que hayan problemas de contaminación también en los humanos. Entonces, para ello existen unas medidas de protección personal, ¿sí? Es
hacer unas instalaciones adecuadas y manejar realmente las herramientas, los equipos como deben ser. Mire, este pretadero está muy bien hecho y ¿qué hace? Pues que el animal está ahí y vamos a evitar que nos lesione en un momento dado. Estas son las medidas de protección que debemos utilizar nosotros. Entonces, overoles cuando se dé el caso, mascarillas o tapabocas, gafas, ¿cómo se llaman? Caretas, guantes. Y la forma de quitarlos es de forma contraria hacia atrás, ¿no? Mire, estas son medidas de bioseguridad importantes. Estar flameando, esto es con candela. Se tiene una pipa de gas, un cilindro de gas y un flameador. Entonces se lavan las instalaciones, obviamente se desocupan, se lavan las instalaciones con agua, jabón, cloro, se flamean. Con eso matamos cualquier microorganismo que haya y después sí se pueden volver a tener animales ahí ya con la certeza de que esto está limpio. El cuidado con los automóviles, con los carros que llegan, con los camiones que entran a nuestra granja. Esto que ven aquí es un pediluvio, entonces acá hay una sustancia desinfectante para que los carros se desinfecten e igual se tiene una manguera o una bomba de aspersión para desinfectarlos por todos lados. Medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, ya hemos hablado de tener botas de caucho, overoles, guantes, los pediluvios, extremar medidas pues de bioseguridad. Mira, las plagas, 0 ratones, 0 aves, no comer dentro de las instalaciones, perros, gatos, nada de esas cosas, ¿listo? En las explotaciones avícolas. En cuanto a las explotaciones porcinas, también la limpieza de los animales, el baño del personal, los pediluvios. Las granjas tienen que estar separadas una de otras. Si de pronto tenemos granjas relativamente cercas, entonces tener cercas vivas entre ellas o muros, bueno, cualquier cosa, pero siempre tener una división. Y obviamente utilizar overol, botas dentro de la granja. En el caso de los bovinos, clave tener el manejo del estercolero, porque igual en los porcinos también tenemos que estar manejando muy bien el estiércol, la porquinaza. Acá vemos a un señor con una bomba de espalda desinfectando un carro, limpieza total, gente que no esté autorizada sencillamente no entra, control de ratas, de murciélagos, clave en todo esto. ¿Qué sucede? Que tenemos que cumplir con la bioseguridad. Si cumplimos con ella, entonces vamos a evitar gastos en compra de medicamentos, vamos a evitar que entren plagas, a obtener mucho beneficio porque vamos a tener unas muy buenas camadas en cerdos o en bovinos, vamos a tener buen terneraje, vamos a evitar enfermedades que se contagien de los animales al hombre, bueno, cosas así. Si no se cumplen, sencillamente plagas, enfermedades, muertes, costos ¿en qué? En medicamentos, pérdida, quiebre, tocaría vender la finca, total. Tener en cuenta las entradas, las salidas que se dan en todas las granjas. Esto es un ejemplo de porcinos, pero es aplicable a todas las explotaciones. ¿Qué entra a la granja? El agua hasta el aire. Hay que mirarlo. Si tenemos una granja vecina y estamos dentro de un cañón, pues, ¿qué va a pasar? Que ese cañón, de pronto en otra granja hay enfermedades que sean de tipo respiratorio, pues el aire las trae y nos infecta el nuestro. Entonces tenemos que estar pendientes de todas esas cosas. Para eso existen las barreras naturales, que son los árboles. Cuando entran los concentrados, cuando entra material genético, hablo en el caso de las inseminaciones, si entra gente. Entonces todas esas son medidas de seguridad que debemos tener en cuenta. ¿Y qué sale? También salen lechones, salen hembras o machos, bueno, salen reproductores, salen residuos hospitalarios, residuos que son reciclables, residuos sólidos, residuos líquidos. Todos estos residuos tenemos que saber qué hacer con ellos. Sale mortalidad también. Entonces, por ejemplo, en el caso de los residuos hospitalarios, pues se tienen que recoger, ojalá en bolsas rojas, y cuando podamos ir al pueblo, ¿cierto? A la ciudad, al municipio, en Secretaría de Salud se manejan estos residuos. Hay que pagar de pronto
pero eso vamos a evitar, con eso evitamos que haya una contaminación en nuestra finca y vamos a evitar dolores de cabeza más adelante. En el caso de los tratamientos alternativos, ok, tratamiento son todas las cosas que se hagan, es un conjunto de medios, dice acá, higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos, químicos, biológicos, que se utilizan para curar o aliviar una enfermedad, ¿cierto? O aliviar los síntomas, si es el caso. ¿Cuáles tratamientos hay? Los convencionales, que son los usados siempre por profesionales de la salud y estos han sido ampliamente investigados. En cambio, los tratamientos alternativos o complementarios no han sido tan investigados. Sí hay investigaciones serias ya sobre ellos, pero no tan a fondo como el caso de los convencionales. De igual forma, es necesario que esos tratamientos los manejen profesionales de la salud. ¿Listo? Dentro de estos tratamientos complementarios o alternativos están 5 categorías. Igual aquí quedan para que ustedes las lean en este video, que son los integrales, las biológicas, las de manipulación del cuerpo, las que son sobre mente y cuerpo y las que son a base de energía. Yo personalmente manejo los tratamientos convencionales y de los alternativos manejo la homeopatía, la fitoterapia, la acupuntura y la musicoterapia. No manejo más. Los demás son muy respetables, entonces se pueden manejar. ¿Listo? Y hay una cosa, y es que existen unas enfermedades en que definitivamente no se manejan tratamientos alternativos. Son convencionales o cirugía. Así de sencillo, y no nos podemos poner a inventar para después complicar las cosas. ¿Listo? Algunos de estos tratamientos alternativos realizados en animales son la homeopatía, la natuterapia o fitoterapia, que es con plantas, la acupuntura, que es el manejo de agujas. Ya a muchos de ustedes yo les mostré unos videos de unas acupunturas que yo he hecho. La reflexología, que son unos masajes que se hacen a nivel de pulpejos. Musicoterapia en ponedoras, en codornices y en ganado lechero, da excelente resultado. Y la aromaterapia, no la he manejado, he escuchado buenos resultados de ella. Estos son algunos ejemplos. Acá tenemos unas vaquitas ahí todas felices en medio de hierbitas, acupuntura en equinos, acupuntura en perros, en aves. Estos son algunos de los medicamentos, de los productos homeopáticos utilizados a nivel veterinario. Este es un manejo ayurveda, también es una manera a raíz pues basado en plantas más bien. Esto es aromaterapia, ¿listo? Bueno, con esto yo quiero que más o menos les haya servido de resumen de todo esto que vimos en el segundo trimestre. Ustedes tienen cosas ya más profundas allá, pero esto es un repaso así de todo, ¿listo? Muchachos, muchas gracias, espero que les haya servido. Cuídense y nos estaremos viendo pronto.